Bueno, ¿qué hubo, gente? Hoy tenemos un programa con mi gran amigo Jorge McFoot. Jorge McFoot, como ustedes lo saben, es una de esas voces claras y transparentes que dicen las cosas sin pelos en la lengua. Y con lo que está sucediendo en América Latina, tiene un valor añadido invitarlo, porque es una persona que maneja el contexto histórico de la supremacía anglosajona de los últimos 2 siglos, pero también sobre este personaje tan funesto que tiene en este momento como baluarte el fascismo internacional, que es el señor Donald Trump, que sin ningún problema y sin ni siquiera contar con la aprobación de su Congreso, muchísimo menos con sus organismos de seguridad, ni de nadie, decide pues cerrar espacios aéreos, invadir países, organizar guerras y hasta se propone para el Premio Nobel de la Paz. O sea, un psicópata en toda regla. Si tienen alguna duda de que es un psicópata, miren el análisis que hicimos en estos días sobre los psicópatas en el poder. Bueno, aquí creo que ya está Jorge, vamos a dejarlo entrar. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto verte y hablar contigo otra vez. Feliz de verte, hermano. ¿Dónde estás ahora? En Jacksonville, en la universidad, Jacksonville University. Jacksonville, sí, no. En A ver, Florida. ser profesor universitario en la época Trump debe ser difícil, pero cuando ese profesor universitario es autor de innumerables libros de circulación internacional antiimperialistas, debe ser un poquito más complicado todavía, ¿o no? Sí, es complicado y cada vez se pone más complicado. Recuerden que Vance, y repetía lo de Nixon, los profesores son los enemigos. En una convención llamada Las universidades son el enemigo, es parte de la anti-ilustración que podemos detallar, pero sí es muy difícil. Y de hecho, creo que tiene muchos aspectos. A mí me han enviado, especialmente de América Latina, denuncias para que me corran de mi puesto, etcétera. ¿Por qué? Por mis opiniones, no porque haya cometido ningún delito, pero nunca les he dado a nadie un motivo de extorsión. ¿Mandan las denuncias de América Latina para que te echen del puesto en Estados Unidos? Desde hace muchas décadas, de hecho. Pero algo de acá, pero la mayoría son de América Latina. Pero lo gracioso es que mucho queda registrado, no se dan cuenta de que dentro de 30 años eso se va a algún momento liberar, etcétera. Si no es por los IP, es a veces hasta por los mismos nombres, porque claro, entran en ese tipo de relación con el poder, relación oscura, que como yo no la tengo, no me pueden agarrar por ahí. Y claro, los investigan. A mí cuando me dieron este puesto, que además venía de Pensilvania, el proceso es contratar una empresa casi secreta, pero es privada, pero es legal. Y fueron hasta mi pueblito, Yantacuarembó, a ver si realmente lo que yo había puesto en el currículum, que había trabajado como dando clases en esto, en aquello, realmente era verdad, porque si no era verdad ya estaba liquidado. Entonces, como nunca me pudieron agarrar por ahí, es más difícil. Pero aquellos cipayos que consideran que haciendo propaganda oscura y escondiéndose en anonimato van a sentir cierto placer porque su enemigo dialéctico fue expulsado de un puesto, lo cual todos podemos perder nuestro trabajo alguna vez, pero generalmente el resultado es lo opuesto. A mí, acá en esta universidad, han echado hace unos meses 40 profesores. Muchos de ellos eran efectivos, lo que en América Latina es grado 5, y muchos eran muy buenos amigos míos, pero también lo que he aprendido del poder es que cuando uno es muy blando con el poder, tienes dos posibilidades: o te decapitan o no se meten contigo.
Y ese es un juego muy delicado. Yo en este momento, de hecho, es más, me han llamado de otros departamentos que han quedado dolidos por la falta de grado 5, por ejemplo, el departamento de historia y otros, y obviamente, mis estudiantes son muchísimos, más de 250. Yo noto una tendencia a el anti-ilustración y a lo que es el trumpismo, es decir, ser machista, sexista, racista está quedando cada vez mejor, incluso en las universidades, lo noto, lo percibo, a pesar de que afuera de la universidad eso es mucho más grave, esa situación, y podemos ir a los detalles, pero sí que es difícil y se está volviendo más difícil. Yo espero un momento de quiebre, no va a ser en los próximos años, pero bueno, en los próximos años, pero no inmediatamente. ¿Y cómo haces con la publicación de tus libros? ¿Tienes muchos problemas para publicar los libros? Sí, en las grandes editoriales. El mismo Noah Chomsky me dijo con una traducción de La Frontera Salvaje y creo que de otro libro, dijo, bueno, leí varias páginas, me pareció genial, pero no espere que lo publique esta y aquella editorial. Y no voy a decir las editoriales porque además Chomsky no me puede corregir en este momento, obviamente, pero están los emails, tengo emails sí, para probarlo. Es decir, tengo que recurrir y en España hay buenas amigas, creo que tú conoces algunas, que me han conseguido editoriales por su cuenta, porque es algo que les gusta. Incluso voy en unos meses a Grecia a presentar La Frontera Salvaje en griego. También traductores que lo hacen a pulmón y se publica a pulmón. Entonces, los únicos problemas para publicar generalmente han sido de no tener esa visibilidad de publicar en Planeta, por ejemplo. Entonces, bueno, yo le decía en broma a mi traductora en griego, mira, si no hay público, podemos comprar unas tangas rojas y hacer algún escándalo por ahí. Quedó esa broma, pero básicamente es broma y es en serio. No, es que, a ver, hay que tomarse todo con un grado, digamos, de buen humor, porque una de las cosas que con frecuencia me encuentro yo en el mundo de los defensores de derechos humanos y de los activistas es que la gente se deprime o se cansa, Se o se cansa, agoniza, ¿no? Sí. Y entonces ya deja de hacerlo, deja de pelear. Entonces, por salud mental, yo creo que es bueno de vez en cuando reírse, hacer deporte, abrazarse a la gente, escuchar música a todo volumen, volverse loco de vez en cuando con cosas que no tengan nada que ver con todo lo que está pasando. Vamos a entrar ya en materia y ahí hay una cantidad de preguntas que me están haciendo que creo que son interesantísimas para que una persona como tú nos vaya sacando de algunas de las dudas, no solo geopolíticas, sino de las dudas humanas que tenemos. Porque para empezar tenemos un señor que yo creo que si se presentara cualquier empresa del mundo, no lo contratarían en ninguna entrevista. Este tipo está loco, este tipo es un psicópata. Si presentara al historial menos, pero es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿tú crees que ese señor en esta postura, en este momento de voy a invadir Venezuela, cierro el espacio aéreo, calladito todo el mundo, empezando por el señor Gustavo Petro, ¿tú crees que realmente se va a atrever a hacer una intervención teniendo delante a Rusia? Está acostumbrando a la gente, a la opinión mundial, a eso. Lo está acostumbrando de la misma forma que ha acostumbrado a la palestinización de Estados Unidos. Ya la gente casi que no se sorprende, se queja, pero no se sorprende de que las leyes no valen nada. Y además es una característica del poder. El poder escribe las leyes porque las leyes las escriben los poderosos, obviamente. Y si les sirve a la gente, mejor, pero si no les sirve, no importa. Pero además el poder necesita quebrar las leyes. Es parte ancestral de la psicología, de que si no quebramos las leyes no nos sentimos poderosos. Y eso por algo que los poderosos, vos decís los psicópatas. Bueno, pero los psicópatas precisamente llegan al poder por esa condición, de que no tienen escrúpulos, no tienen limitación. Pero además necesitan quebrar leyes. Y para un millonario como Donald Trump u otros millonarios como Elon Musk, ¿cuáles son las leyes que se pueden quebrar? Bueno, pueden ser leyes políticas, pueden ser derechos humanos y como lo puedo comprar todo porque tengo todo el dinero y todo el poder político, ¿qué es lo que no puedo comprar? Bueno, una mujer, por ejemplo. O, no, bueno, si fuera una prostituta casi la podría comprar, pero como no es suficiente, se rompen leyes morales aún peor, como la pedofilia. Entonces, pero eso es parte del club.
entre ellos, al saber que están todos implicados, se protegen y les da mucho más poder. Es posible, para volver a tu pregunta, que sí, ocurra esa invasión, pero generalmente son invasiones no necesariamente militar, sino de la CIA, de complots, etcétera, que ya estamos viendo y ya venimos viendo desde hace rato en Venezuela y en otras partes. Ahora la posición para toda la región es muy, muy comprometida. Estamos hablando de un Estados Unidos que tiene que redibujar su estrategia a nivel mundial, replegarse en algunas zonas. Ya no es un mundo multipolar. Ya tenemos delante, pues, miles de ojivas nucleares rusas. Ya tenemos otras potencias nucleares. Ya tenemos al sionismo diciendo qué hacer. Entonces, el patio trasero somos nosotros. Nos tocó a todos ahí hacer frente común. ¿Tú crees que Latinoamérica está haciendo algún frente común con tantos países otra vez en manos de la derecha? No. Bueno, primero Rusia no creo que intervenga demasiado porque está tratando de llevar a Trump a su área para resolver el tema de Ucrania y quedarse con lo que ha ganado, porque de hecho ya ha ganado hace rato esa guerra. Pero tiene intereses geopolíticos, me parece, en no contradecir demasiado a Trump y más bien en adularlo, porque a Trump lo adulas y le sacas hasta las medias. Esa sería la estrategia. Claro, después está China y Irán y otras potencias que podrían ejercer más resistencia, por ejemplo, económica sobre todo. Y si se llega a una confrontación militar, eso va a ser obviamente catastrófico. En el caso de América Latina y África y eso, siempre se la desmembró porque esa ha sido la estrategia más peligrosa, la unión de esos países, no alineados como eran en el pasado. Y América Latina sigue con la vieja tradición de siglos atrás del cipallismo. Entonces, no son a veces per se repúblicas bananeras, sino que son democracias bananeras, que es lo que intentan poner en Venezuela con Corina Machado, la que la nombran la presidenta. Mira lo que te tengo. Te voy a presentar una foto. A ver, a la gente que esté en el público, miren a María Corina. ¿Tú sabes quién es el otro personaje que está con María Corina en esta foto, Jorge? No la reconozco. Bueno, pues desafortunadamente los colombianos sí la reconocemos. Yo creo que la gente que esté conectada me digan qué opinan de esta foto. Esta foto refleja todo. Esta es la señora Marta Lucía Ramírez, que ha sido vicepresidenta de Colombia, embajadora, canciller, ministra de Defensa, no ha tenido toda clase de cargos. Es una mujer de extrema derecha, una mujer que realmente tiene pues una precariedad importante tanto en las ideas como en los objetivos en la vida, pero muy bien relacionada con la derecha internacional y que da cátedra. Ella, por ejemplo, ha sido ministra de Defensa en la época en que se han hecho en Colombia masacres tremendas y en el que la población civil ha recibido unos ataques directos brutales del ejército trabajando de forma conjunta con el paramilitarismo, como sucedió en la Operación Orión de la Comuna 3 en Medellín. Es una protagonista de la actualidad colombiana que hace parte de toda esta derecha que quiere volver al poder en cabeza de Álvaro Uribe, que como sabes, la semana pasada su hermano fue condenado a 28 años de cárcel, entre otras cosas, cárcel intramural, que es como tiene que ser, por un tribunal valiente de jueces de Medellín, un hombre que ha tenido que ver con el grupo o la organización llamada o mejor conocida como los 12 apóstoles, que no eran 12, sino eran como 30 grandes terratenientes, empresarios y gente muy potente de la zona de Antioquia, que tuvieron muchísimo que ver con la desaparición de más de 530 personas. A él se le hacen dos imputaciones concretas y se le sentencia por eso, pero ahí desaparecieron a 530 personas. O sea, fue el primer caso que yo creo que está marcando en este momento la actualidad política colombiana, muy directo con el expresidente Uribe, que en este momento tiene frente a él como contendor, ni más ni menos que la persona que consiguió su condena en primera instancia, que fue Iván Cepeda. Entonces yo sé como sé que tú sigues muy bien la política colombiana, sabes perfectamente quién es Uribe, reconoces perfectamente la labor de derechos humanos de Iván Cepeda, pues me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de esa situación en Colombia, de esa articulación con la derecha internacional, de ese premio Nobel, de esta mujer y de cómo Álvaro Uribe, a pesar de todo, sigue contando con la impunidad y marcando el panorama electoral de la derecha en Colombia?
la derecha es muy buena uniéndose. Son pocos, porque los intereses de los capitales son muy pocos, y está muy centralizado, especialmente en Washington. Entonces es muy fácil organizarse. Y la izquierda es lo contrario. Incluso en Colombia, ahí, que tengo amigos, buenos amigos haciendo política, se ofenden y se enojan por cualquier cosa. Yo entiendo que siempre hay una razón para enojarse y ofenderse, pero hay que enojarse y ofenderse con las violaciones a los derechos humanos, con el cipallismo, con el entreguismo. Con eso hay que enojarse. Y podemos tener discusiones, obviamente, entre nosotros, pero no personales. María Corina Machado se ha presentado como muchos, tanto en Colombia como los defensores de democracia y todo eso, otra vez, democracia bananera, y ahora como mártir, que parece que estaba secuestrada, hubo una operación, que se fue. Ella apoyó el golpe de Estado en el 2002 contra Chávez, apoyó a Carmona, siguió pidiendo, solicitando intervenciones, la CIA, la DEA, todos, la NED y todos esos grupos, la NED que ha apoyado a todos esos grupos políticos y algunos profesores intelectuales y algunos bloggers, etc. Todos han sido apoyados por la USAID. Eso está documentado por filtrados. Y todos esos políticos han incluso solicitado y han intervenido. ¿Cuántos años, cuántos días la pobre María Corina Machado ha pagado en prisión? Ninguno. Y se presenta como una víctima del régimen. Yo no voy a defender a Maduro, que no necesita mi defensa y supongo y sé que tendrá muchos sus defectos, pero no es el momento, este momento, de atacar a quien está siendo el centro de un ataque, una conspiración imperialista que tiene varios siglos ya. Es una repetición. Si María Corina Machado o cualquiera de nosotros hubiese hecho un décimo de lo que hizo María Corina Machado en Venezuela o en Colombia o en Argentina, pidiendo intervención de un Estado extranjero, supongamos China o Rusia, en este país o en nuestro país primero o el segundo, o vos en España, etc., terminaríamos en la cárcel. En Estados Unidos nos pondrían la rodilla en la cabeza y nos secuestrarían por encapuchados, que es lo que hacen actualmente. Eso es la democracia acá, ¿sí? Pero ahí, bueno, si María Corina Machado nunca estuvo presa ni fue torturada, como sí supimos en las dictaduras fascistas de una forma brutal por miles, y resulta que es el régimen dictatorial. El New York Times decía, bueno, la pobre María Corina Machado ha estado defendiendo, luchando contra la dictadura desde el año 2000. ¿Qué dictadura? Si fue democráticamente electo, han sido golpistas. Y encima no han pagado como cualquier en otro régimen, hubieran terminado en la cárcel a través de un juicio. Eso en cualquier lado. Aquí en Estados Unidos, en Europa, hubiera pasado lo mismo. Y bueno, ya sabemos, Israel también ha participado en eso, en Colombia, y también ahora no sabemos, no tenemos documentos, pero la misma Corina Machado llamó a Netanyahu, le dio todo su apoyo. Qué casualidad que unos días después o unos meses después gana el Premio Nobel de la Paz. Es un gran gremio de psicópatas, de mercenarios a distintos niveles, que tenemos los cipayos latinoamericanos o africanos del sur global. Luego tenemos a los psicópatas, que son presidentes o Donald Trump, etc. Y más arriba, los que tienen el poder, que es una secta económica, financiera, cerrada y fácil de organizar, está centralizado. La izquierda, bueno, o los grupos populares, los sindicatos están todos demonizados, fragmentados, y tienen miedo de hacer mala letra contra el poder. Es muy difícil luchar contra eso. Fíjate que en estos días el coronel Wilkerson, que es uno de los geopolíticos norteamericanos que sigo, muy crítico de todas estas políticas exteriores de su propio país. Es uno de esos militares norteamericanos como que creen en el honor y en la soberanía y en una serie de valores que tiene buena parte de los norteamericanos, de estadounidenses, pero que es muy crítico a las tropelías que comete Estados Unidos en el mundo, y él mismo como militar las ha vivido en primer plano. Y él relacionaba esta semana a María Corina Machado
con el Mossad. Decía que era un activo del Mossad. Pero también dijo otra cosa, Wilkerson, que a mí me llamó mucho la atención, y es que había otro ejército dentro del ejército de Estados Unidos. Si la situación se le está complicando a Trump, porque puede terminar hasta en una guerra civil, pero los mismos servicios de inteligencia, oye, es que cuando dice Trump, le dice su jefa de inteligencia, le dice, Irán no tiene armas nucleares, no se preocupe, y le dice, yo tengo otra información. No le está haciendo el caso a sus agencias de seguridad ni a su inteligencia nacional, y decide hacer un ataque de forma unilateral, él, por decisión suya propia presidencial, a pesar de toda esa comunidad de seguridad que son varios millones de personas. Entonces, pues toda esta gente del ejército también está diciendo, estamos en manos de un loco, en cualquier momento vamos a terminar aquí en una guerra nuclear. Seamos críticos. Ahí hay una cantidad de voces interesantes. Tú tienes ¿a quiénes sigues, digamos, dentro de, o qué medios de comunicación sigues dentro de los Estados Unidos para enterarte de la visión, digamos, interna de la inteligencia norteamericana? Bueno, muchos medios, casi todos son de derecha, obviamente, desde Fox News, CNN, ahora Carson Tucker, que era de Fox News, que está un poco más crítico, pero mantiene cierta ambigüedad en otros temas. Sí. Democracy Now, que es más crítico a la izquierda. Excelente. Después está NPR o PBS en la televisión. Totalmente le han cortado todos los recursos económicos, que estaba parcialmente fundada porque es pública. Es la más decente en cuanto a que provee mucha información, especialmente yo, es la que tengo en el automóvil siempre, desde hace muchos años en NPR, pero también muchas veces cae en la retórica de repetir palabras como el dictador fulano, y bueno, pero no es más dictador Trump que Maduro, es más que obvio. Por decir un ejemplo, ahora yo prefiero siempre buscar documentos. Es muy difícil tener documentación si no es filtrada de los últimos años, muy difícil. Pero generalmente, si comparamos con la documentación pasada, se ven ciertos patrones. En cuanto al ejército, yo tengo muchos estudiantes acá, incluso en la universidad, muchos se preparan para oficiales, porque hay un sector que el gobierno da fondos a diferentes universidades para que preparen algunos oficiales. Y yo conozco mucho de eso, y de hecho he tenido veteranos de guerra de Vietnam, de Afganistán, de Irak, etcétera, que no se estaban preparando porque ya eran soldados y estaban retirados. Y en todos los grupos siempre se puede ver, no los jóvenes que están estudiando ya no opinan nada, lo tienen prohibido. Y conozco muchísimos, pero los veteranos que se han vuelto sí que tienen opinión y pueden decirlo. Y veo siempre dos grupos, unos fuertemente críticos a las guerras y a la derecha militarista, de una conciencia de que, bueno, nos mandan siempre a los pobres a la guerra, venimos todos destrozados, matamos. Hay un nivel de suicidio enorme acá, son decenas de miles por año que se suicidan porque no soportan. No se publica. Mejor dicho, se publica, pero en letra pequeña, es decir, no es la realidad. La realidad en letra pequeña no existe. Para ¿Que se suicidan dentro del ejército, militares? Acá en Estados Unidos, sí. Son decenas de miles. Y muchos otros que yo he tenido algunos que me han dicho, no, profesor, no puedo soportar esto porque me pongo violento. Y uno me ha explicado por qué. Bueno, yo, incluso en algunos escritos míos, yo iba en un tanque en Irak, y en cierto momento explotó algo. Entonces era una caravana de tanques, y según el protocolo salimos de los tanques y matamos a todos. Y no puedo olvidar el momento en que un padre gritaba Mohammed, lo decía, incluso lo dramatizaba como lo hubiera dicho, y levantaba al hijo en pedazos. Y cuando volvió no sentía nada, es decir, solamente por su perro. Tenía una fuerte trauma postraumático. Me lo contó aquí en la oficina, y tuvimos muchas, porque además yo era el consejero de él. Y desde entonces, después lo sacaron de mi clase, y ya no dejé de ser consejero, porque yo le dije, mira, creo que en realidad sí fuiste una víctima. Y él después volvió y dijo, no, mi psicólogo dice que yo no fui ninguna víctima, pero eso es lo que dice tu psicólogo, está bien, no voy a meterme en eso. Pero son opiniones políticas y en algunos casos éticas y morales, no simplemente de psicología. Mucha de esa gente se suicida. Esa es una verdad. Y otros, como no soportan ese drama
y decir, bueno, ¿para qué todo esto? Intentan convencerse como en una religión de que fue lo correcto, porque estábamos luchando por la libertad, contra las armas de destrucción masiva, totalmente en contra de los datos. Entonces sí que y además si vemos la historia, por ejemplo, si vemos el caso de los contras, habían veteranos que entrenaban a los contras para tortura y para asesinato, y habían otros veteranos que organizaron un comité que incluso existe todavía, un grupo contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela, en Nicaragua, por ejemplo. Es decir, dentro del mismo ejército. Y entre los generales podemos verlo. Bueno, recientemente uno renunció porque no estaba de acuerdo en intervenir en Venezuela. El 70% de la población en Estados Unidos, el 70%, según todas las encuestas, de la población, no solamente en Nueva York, de la población está en contra en cualquier tipo de intervención en Venezuela. Y en América Latina ese porcentaje es menor. Es menor. Se comenta solo. Sí. Es el cipallismo ciego a convencerse de qué pueden sacar si convence de que eso es la libertad. Sí, eso pasa en Colombia. Colombia hay una cantidad de gente pidiendo esa intervención en Venezuela, pidiendo incluso intervenciones para el propio país, justificando que estén bombardeando pescadores o narcotraficantes de poca monta a los Estados Unidos, cerrando espacios. Sí, de eso lo tenemos, y como estamos en campaña preelectoral, incluso lo usan de bandera electoral porque es contar, no es como a mí me apoya el imperio y necesitamos al imperio y es nuestro gran socio comercial y todo esto tiene que ir como diga Estados Unidos, entonces lo usan de bandera electoral y no se están dando cuenta que lo que están haciendo es lo contrario. Con esa historia de atropellos de Estados Unidos por toda Latinoamérica, intervenciones más de 30, cuántos derrocamientos, cuántos crímenes, cuántas barbaridades ha hecho, pues la gente ya que se ha dado cuenta por las redes, por los canales alternativos, por los documentales, por lo que sea, dice, no vamos a caer otra vez en lo mismo, no nos vamos a comer el cuento. Fíjate que me están diciendo, por ejemplo, aquí en los comentarios, que hay una niña que es hermana de alguien que es un soldado colombiano que lo mataron, lo acaban de matar hace unos días en Ucrania, que se van como mercenarios desesperados a trabajar allí y se quieren creer, pues ellos van, pues porque les pagan bien, les pagan mucho mejor que lo que ganan en Colombia o reciben de su jubilación, lo que sea. Y van a justificar su presencia allí. Pero pues son tratados como de segunda, desde una perspectiva incluso hasta racial. Pero los tratan fatal. Pero es que segundo, a este señor lo mataron. En la primera semana lo mataron. Lo mataron en la primera misión que tuvo en Ucrania, murió. Soldado colombiano bastante joven, por suerte, porque hay gente que se jubila bastante joven. Y él iba además argumentando que iba a ayudar a un país sin entender absolutamente nada de pero tampoco quería hurgar, pero él decía, voy a ir a ayudar a los de Ucrania que los han invadido, no sé qué tal, cuando la situación en la que se estaba metiendo ni la había calibrado ni la conocía. O sea, desde aquí, no sé tú qué le puedas decir a la gente joven que te esté escuchando en Latinoamérica, que esté pensando en irse a trabajar de mercenario con un ejército de estos privados, que precisamente son propiedad de las oligarquías, por ejemplo, el señor Prince, el hermano de la anterior secretaria de Educación de Donald Trump, que es el dueño de Academy, ¿no? Que se llamaba antes Blackwater. Entonces, ¿qué le dirías tú a esos jóvenes latinoamericanos que están pensando como opción de vida meterse de mercenarios e irse a trabajar a guerras privadas? Y le diría que si realmente quieren usar la palabra honor, que se dedican a la prostitución, es mucho más honorable. Hombre. Bueno, es que además este tipo de trabajos como el ser mercenario tiene la ventaja para los países imperialistas, y es que si asesinan a esta persona no va a contar dentro de las bajas de ese país, no va a contar, ni siquiera va a volver con honores militares ni nada de esas cosas. A su familia, en el mejor de los casos, les soltarán una cantidad y eso sí se la pagan, porque también hay casos que me están diciendo aquí de personas que han muerto trabajando como mercenarios y que luego si no aparece cadáver no se lo pagan a la familia, o sea, hay una cantidad de trampas y de cosas y de engaños, pero hay oficinas de reclutamiento de mercenarios en Colombia. O sea, este fenómeno del paramilitarismo que hemos vivido nosotros ha servido para alimentar esa industria miserable. Claro, claro. ¿Cómo está la cosa en Estados Unidos para el reclutamiento de jóvenes para los ejércitos de mercenarios? Cuéntame eso porque... Recientemente
después de Vietnam hubo un movimiento en los años 60 se lograron muchos avances sociales. Uno de ellos fue eliminar el reclutamiento obligatorio. ¿Te acuerdas que uno de los resistentes y los casos más famosos fue Mohamed Ali? Mohamed Ali. Que dijo, no voy a ir al otro lado del mundo a matar a otros negros que no me hicieron nada. Ustedes son mi enemigo, lo decía directamente. Y si quieren meterme preso, llévenme a la cárcel. Finalmente eso tuvo un efecto y se pasó al reclutamiento voluntario. Pero el reclutamiento voluntario siempre hay una fuerte, desde hace años, siempre lo vemos, una fuerte propaganda en la televisión, en los medios, apuntando a aquellos de clase media y baja. Generalmente los políticos que están en el Congreso, podés contar uno o dos, pero de los cientos ninguno tiene hijos. Ahí son los que, no tanto el Congreso, generalmente es el presidente que se saltea la Constitución declarando guerras o enviando militares a otras partes del mundo. Entonces ha sido voluntario, pero con muchas facilidades. Por ejemplo, a los estudiantes estudian gratis, le pagan todo. En un país donde la educación, por ejemplo, acá un estudiante debe pagar unos 30.000 por año, no a nivel posgraduado es distinto, es más, pero estoy hablando de universidad común, 30.000 por año más, generalmente acá tenemos 50 países más o menos, y de los estados, casi todos los estados, no todos, pero pongámosle 25 estados, y tienen que pagar unos $30.000 más de alquiler, de acá en el campo, etc. Eso es carísimo. Entonces, si algunos de ellos que están en una situación desesperada dicen, mira, te voy a pagar todo, si entras y estudias o te preparas como soldado, no soldado acá, pero como oficiales, es muy atractivo. Ahora, a pesar de eso, el voluntariado ha bajado muchísimo en los últimos años. Y recientemente, hace una semana, el ministro de Defensa, ahora el ministro de Guerra, que lo sinceraron al departamento, dijo explícitamente, estadounidenses, les pedimos que entreguen a lo más preciado que ustedes tienen para el ejército, a sus hijas y a sus hijos. Dios. El tipo tiene como 7 o 8 hijos en 3 distintos matrimonios y fuera de matrimonio, porque es una promiscuidad enorme y es el modelo de familia tradicional. Ninguno de ellos va a ir al ejército. Los hijos, Elon Musk tiene una pluralidad de hijos con diferentes mujeres, porque dice que eso hay que reproducir, blanco tiene que ser, ¿no? Pues si se reproducen los negros está mal. Para ahora 6.000 millones de personas, pero que no son de su familia, ¿no? Sí, eso es un problema. Y además son pobres y quieren inmigrar, como dijo recientemente. ¿Por qué emigran de Uganda y de Somalia? No deberían emigrar, lo dijo Elon Musk, y menos participar en política. Pero él viene de Sudáfrica, que sus antepasados incluso la invadieron y cambiaron y sometieron Sudáfrica. Viene de Sudáfrica, es un inmigrante. ¿Cuál es la diferencia? Que es blanco. No hay otra diferencia. Sudáfrica y papá africaner con minas de metales preciosos en países africanos. Es increíble. Me están diciendo que cómo lo del segundo ejército. El segundo ejército que estaba hablando antes, que hay un ejército de Estados Unidos, lo dice con el coronel Wilkerson. Sigan a Wilkerson porque es interesantísimo ver lo que cuenta este señor. Esto es gente que ha estado ahí. Él estuvo trabajando con Colin Powell y él sabe de lo que está hablando. El segundo ejército de Estados Unidos, que es un ejército de operaciones especiales, ese lo maneja prácticamente la CIA. Es el famoso mando de operaciones especiales SOCOM. Sí. Eso lo crearon como un comando unificado. Creo que estaban los Delta, los Sea, los Rangers. Había una serie de grupos, pero eso con el tiempo se ha convertido en una estructura paralela muy poderosa de guerra. Eso está ligado a la CIA. La CIA utiliza esa fuerza especial del ejército para acciones directas para no arriesgar a sus propios agentes y no tener que dar explicaciones al Congreso. Entonces el resultado es un segundo ejército dentro del ejército con su propia lógica, operando para la CIA y en este caso también para el Mossad. Ahí está el problema. Eso está fuera del control del mando convencional del ejército. Esa situación es difícil de entender, ¿no? Eso tiene, sí lo sé, eso tiene una sola palabra, paramilitarismo. Hace unos años ocurrieron matanzas también de drones y desde Arabia Saudita lo controlaban ellos mismos o desde Estados Unidos, decidían y mataban y incluso en un caso de un mercado había un sospechoso porque tenía un arma, ¿no? Tenía un arma como cualquier otra persona podía tener un arma, pero mataron a toda la gente que estaba alrededor en el mercado en la calle, y después volvieron 10 minutos después y mataron a sobrevivientes, porque claro, la gente, ellos saben que después de una crisis de ese tipo, de un atentado, la gente vuelve al lugar para ayudar a los heridos.
y mataron al resto. Entonces, algunos de ellos que se sintió mal, pidió explicaciones, le dijeron que se callara, vino a Washington, habló con un congresista, el congresista abrió la caja de Pandora y se descubrió que en realidad, aparte de esos asesinatos eran comunes, lo cubrían. Eso es paramilitarismo. Y también conozco, hablando de la gente que conocía, mucha gente del ejército acá en Estados Unidos, o de los militares, porque no solamente el ejército, tiene una fuerte rivalidad con la CIA. O incluso hasta odios. Y la CIA con el FBI, bueno, eso ya es más viejo, pero también tienen por un tema presupuestarial, sobre todo, pero por un tema de jurisdicción o un tema incluso ideológico, sí hay una fuerte rivalidad. Hay grandes divisiones que, claro, no se pueden decir porque perderían su trabajo muchos de ellos, y además la CIA hace lo que quiere. Y el Mossad es aún peor, es más terrible. Pero recuerdan hasta los 5 ojos, pero están coordinados, sin duda, incluso con el Servicio Secreto de Inglaterra y de Australia. Es un grupo paramilitarismo mercenario, algunos los que trabajan gratis, pero es realmente muy peligroso y hacen lo que quieren sin ni siquiera necesitar la orden de un presidente. No, imagínate que en todo eso entran los vacíos legales, entran la ilusión de la democracia, entran el ascenso del fascismo, entran los intereses empresariales de corporaciones que tienen más dinero que países enteros. O sea, el panorama geopolítico, empezando por el análisis mismo de cómo se maneja el poder en Estados Unidos, es bastante confuso, bastante complicado. Pero cuando ya queremos ver, por ejemplo, las repercusiones que tiene, imagínate un país como Colombia. Yo pongo el ejemplo de Colombia, ¿por qué? Pues es que ahora que resulta que tenemos a Gustavo Petro en la lista Clinton, como si fuera un narcotraficante, un terrorista, el presidente de Colombia, cuando es el presidente que más ha decomisado. Es que creo que son todos los días. Decomisan decenas de laboratorios de cocaína y han decomisado miles de toneladas de cocaína literalmente en el gobierno de Petro. O sea, es el campeón de eso. Y entonces viene este hombre que necesita ponerle el epítote de es un terrorista, un narcoterrorista, precisamente para poder en un momento dado tomar cualquier decisión sin necesidad de consultar al Congreso, porque se trata de un tema de seguridad nacional, y como presidente determinando que es un terrorismo o un terrorista el que está haciendo una afectación, puede tomar ese tipo de decisión. Ha metido en ese paquete a Petro, el ministro de Gobierno de Colombia, en un periodo preelectoral, y eso ha vuelto loca a la derecha, que no tiene ideas para gobernar a Colombia, pero sí tiene ideas para ponerse en el poder, y ahora el argumento que tienen es ese. Pues imagínense, hasta Estados Unidos se han dado cuenta de que tenemos a este señor ahí, que es un problema para todos los colombianos. ¿Cómo ves tú ese panorama político con un Petro enfrentado a Trump y con una extrema derecha que ya tiene hasta premio Nobel? Sí, sí, que el comité de premio Nobel eran 5 y 4 eran del partido conservador. Eso no tiene ninguna legitimidad, es puro circo. Hace pocas horas Trump lo dijo, refiriéndose a Petro. Vos o tú eres el siguiente. Sí, sí, ya sí, está aludiendo de que Maduro ya está fuera y Petro es el siguiente. Es el bully. Maduro tampoco está fuera, yo creo que está lejos de estar fuera, ¿no? No, y va a costar. Eso depende en gran medida de cómo hackeen al ejército venezolano y a la población, porque también son dos poderes importantes. Pero si no ocurre un hackeo importante, eso va a costar una guerra civil. Y además, cualquier nuevo régimen va a estar 100% deslegitimado, incluso hasta por elecciones, porque son siempre elecciones controladas, compradas, como la ha hecho Trump recientemente en Argentina, en Honduras. Bueno, la presidenta hondureña tuvo el coraje de anular eso por obvias intervenciones, injerencia, a pesar, más allá de la pequeña diferencia que hubo entre los dos candidatos, pero bueno, eran dos candidatos de derecha básicamente. Pero hubo injerencias abiertas. Cuando acá hicimos un escándalo en el 2016 que se decía que probablemente Rusia había intervenido en las elecciones, pero aparte de que ser una broma histórica, que siempre es lo que hemos hecho acá, abiertamente lo seguimos haciendo con el patio trasero de una forma despectiva, racista, como siempre fue, brutalmente racista, que los cipayos, hasta los menos blancos, digamos, por no ser muy explícitos,
los defienden como Malcolm X decía, los negros del campo, que defienden al amo. Y Trump directamente interviene. Si no votan a Milei, no van a tener el dinero. Si no votan a mi candidato en Honduras, les voy a cortar las remesas etcétera. Y así sigue de una forma intervencionista directa. Pero mira que María Corina decía, no, es que si yo llego a la presidencia, es decir, si sacan a Maduro, entonces fíjese todo lo que podemos ofrecerle al mundo. Tenemos el petróleo, tenemos el oro, todos los recursos, además da las cifras, en los foros internacionales como la mejor vendedora de los recursos naturales de Venezuela. ¿Cómo no le van a dar el premio Nobel de la Paz a esta mujer, no? Sí, y además lo dice supuestamente desde la clandestinidad en Venezuela. Intervino en el Congreso, creo que fue en enero o en febrero del 2024. Siguió interviniendo en vivo, en Zoom, etc. Pero es que ese régimen no la escucha, no la bloquea, no la pone presa por estar pidiendo intervención y ofreciendo los recursos naturales cuando no es todavía presidenta, y así seguiríamos. Pero qué extraño, ¿no? Esa prisionera, pero son muy buenos, repito, la derecha siempre ha sido muy buena, no solamente por tener los recursos, los grandes medios, sino porque tienen ese perfil religioso, repite y listo. Como decía recién, bueno, vamos a decir que Petro es narcotraficante, como estamos diciendo ahora con Maduro. Que Petro incluso le demostró, así se detiene el narcotráfico de una lancha, se lo detiene, no se ejecuta exsumarialmente a la tripulación, que además, ya sabemos, una lancha jamás atravesaría el Golfo. No, esos van a Burques, se lo explicó ayer o antes de ayer Gustavo Petro, y también dijo, esto es cuando dicen que hay que bombardear los laboratorios. Los laboratorios son una tienda campaña con 3 palos y hay miles por todo Colombia. Eso se desmonta y se desmonta a pie. Y en eso Colombia tiene una experiencia enorme. De hecho, Petro ha invitado a Trump a que vaya a Colombia a que vea cómo es que se hace. Imagínate si va a ir. Y no solo eso, ya lo dijo hace décadas Gabriel García Márquez. Acá los periodistas colombianos hemos investigado casi todo, mal o bien y pagando con nuestras vidas, el tema del narcotráfico, pero en Estados Unidos no. Y eso es más que obvio, incluso hoy en día. Muchos laboratorios, incluso hay granjas acá en Estados Unidos, pero eso es lo de menos. El fentanilo, que no tiene nada que ver Venezuela y Colombia prácticamente, sino Ecuador, México y China. Pero básicamente nada de eso funcionaría si acá no hubiese la red comercial que está, como decía Jill Stein, está dominada por estadounidenses. Pero eso es tan obvio. Y además ya dijimos, si fuéramos a enviar todo los 500 billones o 500.000 millones de dólares que produce por año el narcotráfico acá en Estados Unidos, no nos darían lanchas, ¿no? Tendríamos que enviar trenes para los narcotraficantes. Eso se lava acá y en otros países en América Latina, pero a través de la red de bancos que pasa casi todo por acá. Total. Oye, pero volviendo a lo de Venezuela, a ver, pongámonos a pensar. Guerra con Venezuela. Imagínate que el tipo decide hacer la invasión a Venezuela y lo va a hacer, por supuesto, sin declaración formal del Congreso, lo va a hacer a su estilo. Soldados regresando en bolsas mortuorias a los Estados Unidos, porque eso es un terreno tipo Vietnam y ahí Maduro no está solo y, en fin, eso podía destruir el apoyo de Trump, el poco que tiene todavía en poco tiempo. Pero la pregunta que nos surge a todos es, Jorge, ¿por qué el Congreso norteamericano no ha ejercido ese poder constitucional que tiene la famosa ley de poderes de guerra? Porque esto es como cuando los ataques de falso bandera, imagínate el ataque de falsa bandera del Golfo de Tonkin en Vietnam. Esto es lo mismo. Están buscando provocar una guerra y el Congreso podría llamar prácticamente a juicio al presidente por declarar una guerra absolutamente ilegal y no lo está haciendo. Sí. Vos decís que, bueno, que eso sería la instrucción de Trump. La declaración de guerra y la guerra aumentan la popularidad de cualquier presidente.
Y además aniquilan las voces disidentes. Eso ha sido siempre a través de la historia. El problema es cuando la guerra termina. En el caso de Ucrania, ya vemos, hay un gran desgaste, pero han pasado algunos años. Pero cuando la guerra termina con el derrotado pasa a ser el destruido, el paria. Pero eso llevaría algunos años. En el caso del Congreso, sí hay algunos senadores que están levantando su voz contra, y repito, una forma súper tímida, porque el 70%, si ellos saben que el 70% de la población está en contra de eso, ¿por qué no son un poquito más demagogos y dicen vamos a decir lo que la mayoría de la población está pensando? Más allá de los temas morales que debían primar primero, que debían primar. Son tímidos de la misma forma de que la izquierda en América Latina y en muchas partes es tímida. Y esa timidez les ha costado siempre, porque al poder no se lo resiste con timidez. El poder siempre sigue avanzando, avanzando y destruye. Destruye al enemigo o al amigo o al enemigo. Al que se arrastra también lo destruye. Lo usa y después lo tira y lo descarta. Como ya hemos visto cuántos sirvientes. Manuel Noriega es uno de los muchos ejemplos clásicos. Pero cuántos sirvientes han terminado presos o en la miseria. Hasta el que mató al Che Guevara terminó siendo operado por médicos cubanos de los ojos, terminaron todos en la miseria. Entonces el poder exige lealtad y adulación, especialmente en el caso de Trump, y los otros que le tienen miedo, porque miedo es la palabra, van a ser están siendo aplastados y están retrocediendo. La estrategia, la única solución es plantarse. Y la forma de plantarse, claro, si no tenemos capitales, no tenemos poder político, militar, es la unión. Es viejo, lo hemos repetido un millón de veces. Pero ¿por qué no nos unimos? Porque somos cipayos. Especialmente en América Latina, que se fundó, se creó y se desarrolló a través de las fragmentaciones de todo tipo, de América Central, de la Gran Colombia, del Cono Sur, fragmentaciones, cipayismo. Todos nuestros grandes héroes, San Martín en Argentina, José Gervasio Artigas de Uruguay, o lo que es Uruguay hoy, Bolívar, todos terminaron en el exilio, derrotados, amargados. Por esa misma tradición. Y los grandes imperios, el español, el portugués, el británico, el estadounidense, a través especialmente de los intereses económicos, han dicho fantástico, ya solamente tenemos que reemplazar uno por el otro, y toda esa cultura del cipallismo y del entreguismo antiindependentista y de la pequeña parcela está creado y sufrimos de eso. Es muy fácil para ellos y muy difícil para nosotros por no tener conciencia. Y lo estamos viendo ahora. Desde el primer día de que se empezó a amenazar y a bombardear los barcos, y no estoy defendiendo al narcotráfico, y que seguramente lo habrían narcotraficantes en algunas de esas lanchas, pero señores, llévenlo a juicio, como lo han hecho otros países. Desde el primer día se tenían que haber cerrado fila de muchas formas, y a veces es doloroso porque, claro, hay que renunciar a algunos beneficios. Pero bueno, si la idea es no podemos renunciar a ciertos beneficios, como incluso el presidente de Uruguay, que no dice que lo de Palestina o lo de Gaza es un genocidio, porque no, porque tenemos intereses, beneficios, etcétera, etcétera. Bueno, señores, repito, las prostitutas tienen mucho más dignidad. Dedíquense a la prostitución. Es mucho más digno. Sí, total. Y además, sabes que para resistir, a mí me encanta conversar contigo y con personas que están en estas luchas que a veces son tan solitarias, porque estoy seguro que una persona que como tú escribe libros, está en la pelea de frente, tienes que vivir pues muchísimos momentos de soledad, muchísimos momentos de lucha contra ti mismo, de desánimo. Y cuando tú ves, por ejemplo, que en un país como el que vives tú, los asesores neoconservadores de seguridad son los que están haciendo los planes de paz para guerras como la de Ucrania, que lleva 1 millón de muertos, jóvenes básicamente reclutados a la fuerza. Cuando pone al señor Jared Kushner a ser el enviado de los Estados Unidos, o cuando pone a Hesed, que era un comentarista de noticias, y ahora es el que dice que se bombardea, que no se bombardea, o que maneja los arsenales nucleares, todo eso le entra un desánimo el berraco. Y si no, pero es que ¿cómo han conseguido, por ejemplo, que en estos días se dejó de hablar del genocidio en Palestina? O sea, que estaba mirando titulares y es que toca entrar a Rebelión o a sitios así para poder encontrar algo, porque ya se dejó hablar de esto y siguen matando gente, siguen bombardeando gente. O sea, el desánimo
pero la fuerza avasalladora de hechos consumados de esa extrema derecha internacional son como los dos puntos opuestos de esta lucha del activismo. ¿Tú cómo te mueves? Yo quiero que me contestes tú personalmente cómo te mueves para estar siempre inspirado con tus libros, con tus artículos, con tus clases y tal, estando justo y precisamente en la mitad de los Estados Unidos. Siempre inspirado es lo que se ve, porque muchas veces sí que la palabra es desánimo. Muchas veces quisiera decir, me vuelvo a Mozambique, pero claro, Mozambique ahora está copado por el ISIS, ese adefesio como los talibanes creados por la CIA y Occidente, pero bueno, en la gran medida se ha independizado. Es decir, el mundo está hecho un carajo, es decir, no hay dónde irse. Y sí que me da desánimo. Ahora, por otro lado, yo sé que eso pasa, es algo anímico, y al otro día estoy a la pelea de nuevo. Y creo que hay que otra vez decir las cosas de frente, porque si se va igual que en el fútbol, ¿viste? Cuando, yo sé, décadas que no juego, pero cuando uno va con el pie débil a trancar, lo que se dice trancar, ¿no? Una pelota dividida, Sí, te quiebran. Te quiebran, tenés que ir con el pie firme. Entonces, muchas veces sobran los argumentos para ir con el pie firme. Por ejemplo, el concepto de, pero estás en Estados Unidos, tenés que defender a Estados Unidos. Mira, repito lo mismo. Voy a defender siempre a aquel que considere que está del lado de la justicia o de la verdad, según mi punto de vista. Segundo, ¿qué significa defender a Estados Unidos? Adularlo como tantos inmigrantes acá que llegan y se ponen un short de la bandera de Estados Unidos y se van a la playa. Adularlo de una forma vergonzosa cuando van a matar y a morir para servir al gran capital. No, hay que ser patriotas. A la mierda el patriotismo. Excepto si es para liberar una colonia o para unir a aquel pueblo que está sufriendo. Si no, lo demás es una creación totalmente fantoche, manipuladora. Absolutamente. Aquí primero lo que es la verdad, después la justicia, y después si quieren jugar al patriotismo, para el fútbol está bien. Si juega Colombia y Uruguay, vos vas a gritar los goles de Colombia, yo gritaré los de Uruguay. Es algo inocente. No creemos superiores como seres humanos. Y también hay bárbaros que llegan a los estadios a matarse y agredir a otros porque son de otro partido. Es que ese sectarismo, fíjate, yo he estado estos días leyendo muchísimo de antropología, no sé, yo me distraigo es o leyendo cosas del espacio o leyendo antropología de lo que pasó hace millones de años. Hermano, nuestro cerebro no ha evolucionado prácticamente en los últimos 300.000 millones de años y hace 300.000 años. Hace 300.000 años, fíjate, las pirámides, 5.000 años, ¿no? Hace 300.000 años teníamos el mismo cerebro, seguimos funcionando como cuando estábamos prácticamente de cazadores, recolectores y peor. Entonces, ¿cómo puede ser que en un mundo en que tenemos este desarrollo tecnológico, hemos conseguido como Homo sapiens acabar con todas las demás humanidades, el Homo erectus, el Homo habilis, el neandertal, los javisonianos, todos, hemos acabado con todas las humanidades, hemos conseguido no por fortaleza física, sino precisamente por la capacidad de imaginar, de crear, de trabajar en equipo. Hemos conseguido arrasar y ahora nos estamos arrasando nosotros mismos, pero no nos estamos arrasando millones. Hay uno o dos o tres o un grupo élite de un porcentaje mínimo que está pudiendo controlar los destinos de la humanidad. Eso a mí me parece tan absurdo que yo digo, esta idea es tan básica, pero es tan absurda que yo creo que es como la principal preocupación que deberíamos tener todos. ¿Cómo terminamos todos en manos de tan poca gente y tan poderosa que son simplemente tipos de carne y hueso? Sí. Hace unos años publiqué Moscas entre araña y los primeros capítulos más o menos tratan de analizar eso. Y yo anotaba unos 16 puntos, creo que me olvidé algunos, de aquellos fósiles neurológicos que son bastante claros, de que reaccionamos, actuamos, deseamos, odiamos y buscamos adicción o luchas, etcétera, según ese Homo sapiens que comentaba de hace 300.000 años y después. Es decir, mantenemos todavía ese tipo de reacción y está en nuestro cerebro. Pero también es cierto que hay otra corteza frontal que es más analítica o es más racional, que le pone cierto freno y que ha hecho posible de que miles y millones de personas no nos estemos matando porque queremos tomar a la vecina o el dinero del vecino o lo que sea. Es decir, hay ciertas reglas interiorizadas, morales,
que en mucho tiempo fueron en gran medida algunos líderes como Confucio, incluso Jesús y muchos otros, que lo impusieron, es la compasión, la solidaridad con el otro, etcétera. son nos, es decir, no hagas esto, no hagas aquello porque está mal, aunque lo desees y puedas y tengas el poder, está mal. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? Cuando surge el capitalismo, todo eso comenzó a ser explotado de una forma astronómica. En nuestro mundo, todas esas debilidades que fueron fortalezas en el pasado son debilidades hoy y nos están matando, nos están suicidando. Y lo que tenemos que volver, y tenemos ejemplos en muchas naciones nativas acá en Estados Unidos de las que estoy estudiando, no en todas, porque muchas eran centralizadas y eran brutales como las actuales gobiernos, pero muchos otros eran brutalmente democráticos, brutalmente compasivos, solidarios. Además tenía un objetivo de la racionalidad, de la dialéctica y del autocontrol como valores principales. Eso, los salvajes, ¿no? Es decir, tenemos ejemplos de que no necesariamente tenemos que sucumbir a eso, pero ¿cuál es el mayor problema nuestro? Primero, la combinación de una evolución tecnológica inevitable que ya tiene miles de años, no es de capitalismo, porque el capitalismo no inventó nada tecnológicamente, pero sí que ha habido una evolución inevitable. Primero, un gran poder de los seres humanos, del Homo sapiens. Segundo, un sistema caníbal, como es el capitalismo. Si unís todo eso, vivimos en permanente peligro de desaparecer en alguna catástrofe o en un status quo de una explotación permanente de la mayoría de la población cuando tenemos todos los recursos para que no exista el hambre. Es más, ni siquiera en muchos casos es necesario que exista el trabajo. Pero como bien decís, tenemos todavía eso primitivo que se expresa en los estadios, pero los estadios, como los filósofos en el siglo XIX lo analizaron en ciertos juegos, incluso hay muchos deportes modernos que lo inventaron los indígenas, eran formas de recrear esa violencia y de abrir válvulas a esas energías prehistóricas. Es decir, algo más controlado, pero bueno, muchos hinchas en nuestros estadios no lo entienden y pasan a ser los cavernícolas que éramos hace ese tiempo que mencionaba. Sabes que el 19 de diciembre pasa más cerca de la Tierra, pasa muy lejos, afortunadamente, pero más cerca de la Tierra que nunca el cometa interestelar que nos está rondando ahora en nuestro sistema solar, el 3I Atlas, tercer objeto interestelar que detecta la humanidad, que estudia. Y todos estos días he estado mirando los reportes de los observatorios astronómicos y de la NASA y todo el mundo. Me sorprende, hermano, una cosa que está tan lejos que no es posible verlo ni siquiera con un telescopio normal. Es un super telescopio y es una manchita borrosa y no se puede ver ni el centro. Sin embargo, saben por todos los estudios de espectrofotometría, de una cantidad de mediciones que hacen tal, la composición de la cola, la cantidad que pesa, la velocidad que va, los átomos que puede, o sea, pueden decir con precisión increíble los seres humanos, los Homo sapiens, cómo funciona un cometa interestelar que viene de otra galaxia, que ni siquiera rodea, que nos va a pasar recto, porque viene desde hace 10.000 millones de años viajando. El universo tiene 13.800 millones, ¿no? Pues ese tiene 10.000, alrededor de 10.000. Y saben la composición y saben absolutamente detalles increíbles de un cuerpo tan lejano, tan difícil de ver. Y esas mismas mentes, hermano, están creando también armas nucleares, sistemas de defensa, todo para llegar a su mansión, todo para llegar a qué. Es que eso es una locura muy absurda. Sabemos más de un objeto interestelar que está a millones y millones de kilómetros de distancia de la Tierra, que de lo que está pasando en nuestras propias ciudades, en nuestros propios países, con nuestra propia política. ¿Cómo es posible que la mente humana viva ese estado esquizofrénico constante? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a ser tan absolutamente sabios en algunas cosas y tan ignorantes y tan salvajes en otras? Sí, y alguien había calculado en los años 90 que la humanidad, por un proceso normal, era autodestructiva y iba a terminar en 100.000 años. Perdón, en un siglo más. Yo no sé si en un siglo más, 2 siglos más, pero sí que nos creemos el sumum del progreso y del avance, pero somos una especie muy joven y que está a punto, tiene muchas posibilidades de desaparecer. Y no han sido otras especies que nos están amenazando, somos nosotros mismos. Es decir, es un proceso probablemente natural
de un suicidio colectivo y no hay reacción. Tal vez es parte de nuestra naturaleza, lamentablemente. Oye, ¿y no hay plan B? O sea, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? No hay otros planetas, no hay otros mundos. Es este. Elon Musk dice que tenemos que irnos a otros planetas, por favor. Esa es la gente que el hombre más rico del mundo, que está en el gobierno más rico del mundo, aprovechándose de él, obviamente, como buen capitalista. Y nos dice que lo que tenemos que hacer es, para salvar la especie humana, irnos a otro planeta. Si tenemos un planeta maravilloso acá, ¿por qué no resulta más económico salvar este? No, pero si ellos pudieran, ya lo habrían hecho. Ya estarían en otro planeta. Serían todos blancos. Claro, todos blancos. Como decía Carl Sagan, las películas de ciencia ficción, no, los extraterrestres son todos blancos, ¿no? Fíjate que a mí se me está yendo la cabeza a veces. Ayer estaba escuchando un discurso de Gustavo Petro, que está hablando del narcotráfico. A mí me encanta escuchar a Petro, porque Petro suelta todo lo que se le ocurre en sus consejos de ministros o cuando quiera, y empieza a hablar de una cantidad de cosas. El otro día estaba hablando de una cosa de narcotráfico que dio un panorama excelente sobre el tema del narcotráfico y contaba detalles. Por ejemplo, cosas que los narcotraficantes, ¿dónde vivían antes? Pues vivían en Miami o en Madrid. Aquí esto es una capital también del narcotráfico, pero que ahora los viven en sus yates frente a Dubái. O sea, existen además multimillonarios que tienen búnkeres nucleares que son mansiones debajo de tierra. Sí. Hay gente que está preparada para un colapso nuclear del planeta y tiene la certeza que va a pasar. Pero es que irracional, ¿quién va a trabajar para ellos? No, es que ese es el problema que tienen. ¿Qué aire van a respirar? Bueno, igual ya lo tienen también pensado. ¿Qué agua van a tomar? ¿Qué alimentos van a...? Pero es que también se van a morir. Es que tampoco tienen... Están intentando desarrollar con sus estudios de célula madre y con todo lo que pueden, pues la fórmula de la eterna juventud para ellos perpetuarse. Tampoco lo van a lograr. Es que ese es el dilema en el que están ellos. Así como se murió Kissinger, así como se murió, pues, no sé, Rockefeller, van a morir también ellos. Y sin embargo nos van a dejar el mundo hecho un lugar mucho peor. Fíjate que en esta Navidad, en Palestina, Jesucristo, ¿qué estaría sufriendo, qué estaría viviendo en este momento? O sea, que vamos a estar nosotros una y otra vez legitimando o allí. O vamos a estar acá hubiera sido secuestrado por el ICE y deportado. Claro, totalmente. Estaría bajo los escombros seguramente, él y toda su familia. Esa es la Tierra Santa. ¿Y qué me dices del próximo año, el Campeonato Mundial de Fútbol en Estados Unidos? Es que no debería haber ni un solo país del sur global que debería mandar su selección a jugar un mundial en Estados Unidos, cómplice de un genocidio, cómplice de tantas guerras y de tanto sufrimiento en el mundo. ¿Tú qué opinas de ese mundial de fútbol en Estados Unidos? Bueno, volvemos a la falta de unión, ¿no? Por eso somos tan débiles. Bueno, pasó lo mismo recién con el Eurovisión. 4 países no participan de Eurovisión. ¿Y por qué no más? Si realmente están de acuerdo de que uno de los participantes ha cometido y promovido y celebrado, además, no es que se haya arrepentido, todo lo contrario, un genocidio, y tiene un sistema de apartheid. Y acá en Estados Unidos la misma historia. Algunos dirán, bueno, pero está Canadá y México también. Bueno, por la Segunda Guerra Mundial también se suspendió el Mundial de Fútbol. No lo van a hacer, obviamente, porque eso es un gran negocio. O sea, hoy en día es un gran negocio. Farsas también, como el Premio de la Paz que la FIFA le entrega a Trump. Es una farsa tras de otra. Pero además Cristiano Ronaldo estaba sentado con Trump, cenando allí con todos los honores, con su mujer. Una decepción total, pero bueno, lo que se puede esperar. Lo mismo Messi con Milei. Bueno, no se ha querido sacar fotos, pero tampoco ha levantado un mínimo de voz por los que están realmente sufriendo tortura, genocidio. No se puede esperar demasiado, lamentablemente, y eso va a ser otro gran circo que va a distraer por un tiempo, el año que viene, hasta que vengan las elecciones del 2026. Pero, aquí va el pero, aquí va la invitación a toda la gente que pueda ayudar a boicotear ese mundial de fútbol, a toda la gente que pueda resistir. Fíjate lo que pasó en la vuelta a España, en la etapa final aquí en Madrid. Salieron a la calle cientos de miles de personas a decir, por aquí no van a pasar. Aquí no va a pasar esa gente pedaleando que viene de un país genocida y todo el mundo legitimando este espectáculo. Por aquí no van a pasar. Fuimos caldeando el ambiente con manifestación tras manifestación los meses anteriores y ese día fue realmente épico, espectacular. España puso, mejor dicho, con el do de pecho en lo más alto a la resistencia internacional. Yo invito también
al movimiento pacifista internacional a que se sume a todos esos actos que aparentemente son simbólicos, pero es cuando cogemos fuerza, cuando Sí. se coge oxígeno. Imagínense lo que pasó en la Vuelta a España, toda Madrid inundada de gente con banderas de Palestina diciendo no al genocidio. Eso tiene que pasar en el Mundial de Fútbol, porque además es en el imperio que se va a celebrar ese Mundial de Fútbol. Ese va a ser el momento de que nosotros, como humanidad, digamos, no nos van a extinguir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir todos distraídos a entretenernos, a celebrar los goles, cuando todo ese sistema está también haciendo guerras, invasiones y genocidios. Hombre, 300.000 años de evolución nos tienen que haber servido para algo, ¿o no, mi amigo? Sí, recordemos los 60, podríamos tomar por lo menos un poco de ejemplo por ahí. Sí, pueden haber muchas manifestaciones, como decís, banderas, pancartas. Yo creo que no hay que, si hay grietas, no hay que dejarlas sin llenar. Es la oportunidad de la dignidad. Y si morimos, como decís vos, nos vamos a extinguir, bueno, que sea luchando. Que sea luchando. Bueno, mi querido, que muchísimas gracias de nuevo por siempre que te llamo, estás ahí para compartir con nosotros tu sabiduría. ¿Qué libro estás escribiendo antes de que nos vayamos? Cuéntanos un poquito, danos un avance. Los títulos es lo que dejo para los últimos, pero básicamente es el origen de la democracia y no está no en Grecia y ni en Europa. Está Amigo. en los pueblos nativos americanos. Bueno. No solamente el origen de la democracia, libertad, igualdad y fraternidad derivan de ahí. Que con mucha arrogancia los europeos lo tomaron, se impresionaron, lo discutieron, incluso había obras de teatro sobre eso en París a principios del siglo XVIII, etc. Hay una gran literatura y crónica. Y como Benjamin Franklin lo dijo, que además Benjamin Franklin participaba de las asambleas democráticas de los indígenas, sabía perfectamente como impresor en los años 40 y 50 del siglo XVIII, y no los mencionó porque eran salvajes, quedaba feo, había que mencionar a los europeos, y etcétera. Pero eso básicamente es lo que estoy tratando de escribir. Llevo apenas 400 páginas, pero quiere decir que tengo que llegar a las 1000 y luego bajar a las 500 o a las 400. Me va a llevar un tiempo. Algo lo he estado publicando en algunos diarios como Página 12, pero básicamente eso es lo que me interesa justamente en un momento en que vamos por el camino contrario. Siempre la democracia liberal siempre fue un secuestro, una farsa, pero habían espacios para la disidencia, como explicamos anteriormente en otro libro. La disidencia existía porque el poder no estaba en peligro, no estaba en cuestionamiento. Ahora el poder está en cuestionamiento, por algo se pone agresivo y va contra la disidencia, y la tolerancia se reduce. Ya incluso pusimos una fórmula matemática sobre eso, muy simple. Y en este momento que estamos de la anti-ilustración, es cuando creo que hay que mirar otra vez a los orígenes de la ilustración. Y los orígenes de la ilustración son las culturas, no todas, pero por ejemplo la iroquesa, la Liga Iroquesa, que es la gran Liga de la Paz y de la Democracia, con sus conflictos, naturalmente, eran seres humanos, no estamos idealizando. Pero hay que mirar otra vez que sí fue posible. Hay problemas instrumentales, como, bueno, la escala tal vez, bueno, en los pueblos nativos acá en Norteamérica había tanta población como en Gran Bretaña en esa época. No eran tan pequeños y estaban muy, muy bien organizados. ¿Y por qué en gran medida? Primero porque no existía la propiedad privada. La propiedad privada que se inventa como en el sentido moderno de valor de cambio, no valor de uso. El valor de uso siempre existió como propiedad privada en Europa, en otras partes, pero no el valor de cambio, que lo introduce el capitalismo básicamente. En África, en las Américas, no existía eso. Por lo tanto, los conflictos eran de muchos otros tipos y no eran tan graves porque no había esa codicia de decir, arraso, quemo, destruyo todo, los seres humanos son propiedad, como los esclavos. Y está bien, porque es lo que Dios quiere, porque obviamente cambiamos la teología para adaptarlo. Los nativos americanos no tenían eso, y por lo tanto el nivel de violencia era muy, muy, muy inferior. Y el nivel de racionalidad era muy superior al fanatismo que llegó, el fanatismo blanco, especialmente en lo que hoy es Nueva Inglaterra, los Grandes Lagos, esa región que estoy estudiando básicamente. Espero Yo que me sea el imagino próximo libro. que a ti te ha inspirado mucho un amigo que tienes, que ya tiene una edad
Y que ha escrito de cómo nos roban el consentimiento, ¿no? Noam Chomsky. Sí, sí, obviamente es uno. Hay muchos maestros, pero ese ha sido uno, sin duda. Creo que no hay reemplazo. Al contrario, ahora estamos viendo, por ejemplo, la moda de la anti-ilustración de, por ejemplo, Nick Fuentes, que es el heredero de Kirk, a pesar de que eran enemigos, porque son egos muy grandes. Y además Kirk empezó a criticar a Israel, fue otro problema. Pero Fuentes actualmente lo dice claramente. Las mujeres no deben votar, pues es algo que ya sabíamos de ese tipo de razonamiento y de nueva filosofía. Los hombres son, el macho alfa debe gobernar. Incluso hace poco en una entrevista, el Pierre, el periodista británico, dijo: ¿has tenido sexo? No, porque no se va a ensuciar con una mujer. ¿Eres gay? No, pero tampoco ha tenido relaciones con mujeres, porque es algo, es esa misoginia, ese clasismo y el racismo abierto de Trump directamente, diciendo de que, y no lo hago largo porque lo ibas a terminar, pero de que, ¿por qué No, ya, dejamos volvemos entrar africanos? Yo es por ti si terminamos el programa ahora. Yo contigo me quedo las horas que sean aquí Bueno, hablando. un poquito más entonces. Lo dijo en la tribuna, cosas que el acostumbramiento, que es lo que digo, la palestinización, el acostumbramiento a la violencia, al racismo, a la misoginia y al quebrantamiento de todas las reglas y las leyes, ha calado muy hondo. En el término anterior, Trump dijo: no, yo nunca hablé racistamente, con racismo contra los africanos, etc. Lo está diciendo directamente. Sí que habló, pero lo negó. Ahora no lo niega, lo dice directamente. ¿Por qué dejamos venir a africanos y de Somalia y esos países de mierda, como dice él? ¿Y por qué no dejamos venir a, lo dijo así, suecos, noruegos y daneses? Qué vaya casualidad. ¿Por qué será? Primero, nadie les impide a los suecos, a los noruegos y a los daneses, es decir, los escandinavos, rubios escandinavos, que ahora no son tan rubios porque además es una forma de demonizar la pérdida de blancura con la criminalidad, que también es inventada en gran medida. ¿Por qué no dejamos entrar? No les prohibimos. De hecho, acá en Estados Unidos hay 500.000 de europeos ilegales y nadie va contra ellos, porque son blancos. El ISIS no detiene a alguien porque ser europeo ilegal, detiene Oye, a alguien. como el refugiado ucraniano aquí en España comparado con el refugiado africano, nada que ver Claro, el trato de la gente. exacto. Bueno, cuando huían de Ucrania, recuerda que en los trenes no dejaban entrar a los negros, iban últimos los negros. Y los periodistas decían, muchos periodistas decían: es increíble que esto esté pasando en Europa, aquí, gente sufriendo. Y lo decían claramente: blanco de ojos celeste. Qué increíble, ¿no? Que blanco de ojos celeste estén sufriendo. Claro que está mal, pero ¿qué pasa con el resto? Y bueno, la respuesta a Donald Trump es que los noruegos, yo tengo estudiantes noruegos, suecos y daneses, vienen a estudiar o de paseo, pero no quieren venir acá. Somos nosotros el país de mierda para ellos. Eso es bastante obvio. Pero lo que quería decir es que estamos en ese acostumbramiento a la violencia, al desprecio por el otro, a esa tolerancia de cartón. Y ahora la gente dice: sí, soy racista, sí, odio a los negros. Sí, odio a las mujeres. Las mujeres deberían limpiar la cocina. Es decir, ya lo que era algo oculto que existía antes, ya es un orgullo. Nos hemos acostumbrado, y ese ha sido el método, y ese ha sido incluso, en el caso geopolítico, acostumbrar a la violencia acá, a pisar incluso a ciudadanos estadounidenses, pero digamos a seres humanos en general. La gente se ha acostumbrado. Algunos están resistiendo en algunas ciudades de Estados Unidos y han evitado incluso detenciones del ICE porque las masas se juntan. Y eso es el llamado de atención al poder, siempre el pueblo unido. Lo que decía aquel eslogan en Chile: el pueblo unido jamás será vencido. Eso es viejo y es una fórmula que es irrefutable. Pero ¿cuál ha sido la estrategia? Separar, dividir, hacer que se pelee la gente por color, raza o por nacionalidad, incluso hasta por fútbol. Sí, fantástico. Sí. Discutamos por fútbol, pero no tiene nada que ver con la calidad del ser humano. Es decir, un miserable de acá, de Estados Unidos, jamás debería ser
preferente por otro estadounidense, simplemente porque está bajo la misma bandera. Ese patriotismo que decía al principio, tóxico, parte de la criminalidad, que le sirve solamente a la élite que domina y lleva como carne de cañón a todo el resto. Entonces, ese es el gran problema, especialmente en el postcapitalismo, en la anti-ilustración. Es decir, legitimar el odio, el desprecio, la igualdad. No somos todos iguales. No somos todos iguales. La libertad no importa. Es la libertad del esclavista. Ya lo están diciendo. Es decir, estamos volviendo todo a la época pre-ilustrada y con un orgullo, y generalmente son jóvenes. Y ahí está el problema, ¿por qué tanto odio a las universidades o a los sistemas de educación? ¿Por qué la falta de fondos para la educación pública? Porque a los jóvenes lo están adoctrinando, mientras se dice que en la universidad adoctrinamos nosotros, están adoctrinando a través de las grandes plataformas, grandes medios. Y ahí tenemos el resultado, señores. Es un orgullo ser racista hoy. Es un orgullo odiar a las mujeres. Es un orgullo despreciar a los pobres porque son pobres porque quieren. Es un orgullo. Bueno, entonces acá en Estados Unidos el 99% son idiotas porque no son millonarios. Bueno, pero es un orgullo. No, algún día seremos. Elon Musk. No, el orgullo es tener conversaciones como esta, con personajes como tú. Y eso me hace pensar en la cantidad, en los miles, en los millones de conversaciones maravillosas que está en este momento teniendo pues una cantidad de personas alrededor del planeta sobre arte, sobre filosofía, sobre ciencia, sobre política, sobre astronomía, sobre la belleza, sobre el amor, sobre la poesía, sobre tantas cosas. Por eso, aunque hagamos análisis geopolítico, no debemos perder ni la esperanza ni perder de vista el bosque. Y resistir es precisamente desde ahí, ¿no? Desde la palabra, desde el arte, desde la filosofía. Cuando hablamos con personas como tú y podemos compartir esa conversación, yo creo que estamos cumpliendo con una tradición ancestral del ser humano, que es reunirse en torno al fuego por la noche. Ya no tenemos que soplarnos la mano para que quede en la caverna durante cientos de miles de años ahí nuestra presencia. No, ahora de pronto va a quedar de forma efímero aquí, en un vídeo, en una conversación de estas. Por eso en esta Navidad nos has dado un grandísimo regalo con esta presencia aquí, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Jorge. El agradecido soy yo, obviamente, y además un placer conversar contigo y espero que leer a los comentarios también, algunas veces leo de la gente. No tengo tiempo, pero sí que me interesa. Te tengo una idea para un libro antes de que nos vayamos. A ver. Ayer tuve un programa que tenemos ahí los jueves a las 7 de la mañana que se llama Bogotá Despierta. Estábamos hablando sobre el problema gravísimo de basuras de Bogotá. Y uno de los concejales de Bogotá, José Cuesta, me estaba recordando que en Bogotá, en Colombia, pero sobre todo en Bogotá, en una época hicieron una campaña de limpieza social en la que grupos de extrema derecha asesinaban a las personas que encontraban pues como pordioseros en la calle, no sé qué tal, y muchos de ellos eran recicladores de basura que se ganaban la vida pues recogiendo basura y revendiendo plásticos, botellas, todo eso, y muchas de esas personas fueron asesinadas. En este momento más de 25,000 recicladores trabajan en la ciudad de Bogotá. Hay una oligarquía de las basuras que se ha hecho con el poder de eso y es un negocio multimillonario. Tenemos un problema medioambiental gravísimo y ahí tienes, mi hermano, si quieres, un tema espectacular porque demuestra ese nazismo, ese racismo, esa supremacía, ese clasismo que nos viene, yo creo que hasta en los genes a veces, pero que con ese eufemismo, con esa manera miserable de llamarlo limpieza social, ha pasado como desapercibido, ¿no? Y eso no fue el hijo de un multimillonario que se murió, no. Asesinaron gente por la calle porque se veía pobre. ¿Y quiénes las asesinaban y por qué? Sí, los famosos escuadrones de la muerte que tienen décadas y décadas en América Latina, ¿no? En lugar de eliminar la pobreza, eliminan los pobres. Y eso es la misma palabra, limpieza, ¿no? Son basura. Sí. Bueno, pues no somos basura, no somos otra cosa que el Homo sapiens, la raza humana, y solamente hay una raza. Así que vamos a seguir en estas conversaciones. Mi querido Jorge McFoot, un abrazo muy fuerte y feliz Navidad. Que pasen bien. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que todo sea un poquito mejor. Intentaremos. Nos vemos pronto. Somos más de 8 millones de colombianos viviendo en el exterior. Después del petróleo somos el segundo renglón de la economía. El año pasado enviamos remesas por 12,000 millones de dólares. Queremos tener voz y queremos tener una representación digna porque tenemos mucho que decir.